Vuelta, amigos, en su programa Energía, Combustibles y Más. Aprovecho para agradecer a Miguel, a Alex, que nos han acompañado el día de hoy, y saludar nuevamente a Luis. Miren, señores, hace algunas semanas hemos tenido el interés, yo en lo particular, de conversar sobre un tema muy interesante que tuvo mucha actualidad hace también un poquito, pero que todavía mantiene vigencia por la repercusión que implica. Estamos hablando de una sentencia que emitió la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, anulando la última resolución que implicó el aumento de la tarifa eléctrica por parte de la Superintendencia de Electricidad en el marco del programa de aplicación del régimen transitorio de, digamos que, de liberalización de la tarifa eléctrica. Esta sentencia, que fue asumida, muy celebrada, digamos, por prácticamente toda la ciudadanía, por el impacto que se piensa que tiene respecto del aumento de la tarifa eléctrica, tiene algunas debilidades que a mí me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy, siempre desde mi óptica, desde mi punto de vista, que no tiene que ser el concluyente, pero es lo que pienso respecto de la misma. Como todos saben, a partir del año pasado, en el mes de septiembre del año 2021, el gobierno, en aplicación de un acuerdo del pacto eléctrico, decidió comenzar a implementar el régimen transitorio de liberalización de la tarifa eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Comenzar a aplicar variables de cálculo que fueran aplicando, valga la redundancia, todos los componentes que implica el costo de venta de energía de la empresa distribuidora a los usuarios finales. Ese acuerdo que se estableció en el pacto eléctrico, se nació en el pacto eléctrico, pero que estaba condicionado al cumplimiento de unas condiciones que no se materializaron, pero de todas formas fue puesto en marcha por el gobierno de turno, se materializó a través de la resolución número 75/2021 de la Superintendencia de Electricidad, que estableció la forma en que se iba a comenzar a calcular la tarifa eléctrica que iba a aplicarse de manera trimestral. Ya había sido decidido eso en la resolución 106/19, de manera trimestral a cada uno de los usuarios finales sometidos a regulación de precios. La resolución 75 estableció pues la primera pata del aumento, y reitero, de manera reglamentaria establecía la forma en que se iban a comenzar a calcular el monto tarifario de cada trimestre. Luego, en la resolución número 87, se comenzó a implementar como tal dicho régimen para el segundo trimestre, y luego con la resolución 93, 2021. Ya también del año 2021, se comenzó a implementar la otra partida. ¿Qué sucedió con esas resoluciones? Bueno, una fundación, la Fundación Transparencia y Justicia, si no me equivoco, liderada por un abogado reconocido, el abogado licenciado Trajano Vial Potentini, y otros muy buenos abogados dedicados al sector eléctrico, como mi amigo Henry Misael Adames y César Novoa, entre otros, pues establecieron un recurso en contra de las 3 resoluciones que implicaban los 3 primeros aumentos de esa tarifa o de implementación, digamos, que de la liberalización de la tarifa. ¿Qué dijo el tribunal como tal? El Tribunal Superior Administrativo emite una sentencia de la cual solamente se hace eco de la anulación que hace de la resolución número 93. Sin embargo, no se establece que ese mismo tribunal estableció que la resolución 75, que fue la que estableció el régimen reglamentario para iniciar el cálculo, y la resolución 87 no podían ser revocadas por el hecho de que los recursos que se interpusieron en su contra fueron extemporáneos. Y lo único que hizo fue entonces la sentencia que anuló la resolución número 93. ¿Por qué anula la resolución número 93? Que aduce, que esgrimió el tribunal para tomar esa decisión. Bueno, que esa resolución, la resolución 93/21 de la Superintendencia de Electricidad, tenía un carácter reglamentario, y al tener un carácter reglamentario por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, así como también por la Ley 107-13 sobre el procedimiento administrativo y la ley que rige la relación entre los particulares y el Estado, se establece la necesidad de que antes de tomar una decisión que tenga un alcance general, un alcance reglamentario, pues tiene que ser sometida a unos rigores de publicidad
que conforme a lo que estableció el tribunal no se cumplieron en este caso puntual, por lo tanto se revocó la resolución número 93. Pero óigase lo que digo, solamente se revoca la resolución número 93, no así la resolución 75, que es la que establece la forma de cálculo, la vía reglamentaria de esta nueva disposición que asumió el gobierno para liberalizar la tarifa, y la posterior resolución 87. ¿Cuál es la debilidad que le veo yo al tema? Bueno, primero que todo debo decir que en un acto que no comprendo, porque se supone que el gobierno, la figura del presidente de la República, había decidido echar hacia atrás el aumento tarifario, aplazar el aumento tarifario hasta que las condiciones económicas fueran un poquito más amigables con el ciudadano en función de la situación internacional que nos viene afectando. Se recurrió esa resolución en casación, es decir, la Superintendencia de Electricidad, según tengo entendido, recurrió esa decisión en casación. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia se encuentra hoy en día apoderada de un recurso para conocer si esa sentencia aplicó el derecho correctamente. Y ahí entra la vulnerabilidad respecto de esta decisión. Como hemos dicho, la decisión que tomó el tribunal fue de revocar la resolución por el hecho de que, siendo una resolución de carácter reglamentario, la 93, pues se debió cumplir con unos requisitos de publicidad. Sin embargo, al juicio de este humilde expositor, la resolución número 93 no tiene un carácter reglamentario, independientemente de que haya sido una disposición que tiene un universo indiferente e indeterminado de destinatarios, sino que la resolución que tenía un carácter reglamentario fue la resolución número 75, es decir, la que dio origen a la aplicación de este régimen de liberalización de la tarifa. Por lo tanto, la resolución que debió haber sido atacada en términos de la violación a los requisitos de publicidad de las normas de carácter general, fue la número 75 y no la 93. Y yo reitero, la resolución 75, el recurso que se estableció en contra de la resolución 75 fue declarado extemporáneo porque no se depositó en los plazos que establece la ley 1494 y la ley 1307 sobre la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, eso genera la vulnerabilidad de que la Suprema Corte de Justicia entienda que la resolución 75, que fue la que estableció el régimen reglamentario, pues se encuentre vigente, porque la resolución 87 y la resolución 93 no son en esencia disposiciones reglamentarias, sino la manifestación, el efecto, la consecuencia de un acto de disposición reglamentaria que fue validado en el tiempo, dada la inadmisibilidad del recurso que se depositó en su contra. Eso es un tema que yo quería tratar. Yo sé que tiene ribetes técnicos, jurídicos en esencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa sentencia, aunque mucha gente la ha celebrado, no es una sentencia definitiva, es una sentencia que se encuentra recurrida y es una sentencia que tiene parámetros de vulnerabilidad. Igualmente, ya, bueno, fue muy amplio y muy profundo todo desde el punto de vista legal lo que explica Ignacio, pero también habría que ver y analizar cuáles serían los efectos sobre el sector eléctrico, anular los demás aumentos y cómo qué sería ordenar, o sea, qué representaría eso en términos económicos para el sector de distribución, para el subsidio del gobierno, que representaría, porque el impacto es grande ya después de casi un año aplicando a desmontes de la tarifa, como corresponde según lo que establece lo que se estableció en su momento en el pacto, aunque ya sabemos por cuáles razones no se cumplió y eso. Mira, el impacto en las pérdidas de la distribuidora debe de ser muy alto, porque si habían mejorado los números en alguna medida, mucho tenía que ver en gran parte tenía que ver con el tema del aumento de la tarifa y por ende de digamos que un aumento en los porcentajes, en los índices de cobranza, o no en los índices de cobranza como tal, sino en el cash como tal, o sea, en la cantidad cobrada, no así en el porcentaje.
Evidentemente, el echar para atrás esta decisión, que ha sido aplaudida por las circunstancias que le envuelven y por el hecho que, reitero, el pacto eléctrico es un compromiso de ambas partes. Se estaba aplicando la parte más difícil para el usuario y la otra parte se había relegado un momento. Así que me parece que fue una decisión responsable por parte de la presidencia el aplazar esta aplicación. Y, bueno, evidentemente tendrá un efecto económico que el gobierno tendrá que asumirlo como tal en el subsidio que asciende a cuantiosas numerología todos los años. Lamentablemente, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Cuando nosotros nos emocionamos, usualmente ya nos cantan que se acabó la hora, pero le pedimos que se mantengan como todos los martes, acompañándonos, garantizándonos el privilegio de su sintonía, para lo cual nosotros nos preparamos con mucho cariño todos los martes. Buenas noches a todos los que han participado en el día de hoy, a nuestro compañero Luis y a todos ustedes que nos han escuchado y nos han acompañado. Nos vemos el próximo martes. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.